Hola, hola, nuevamente bienvenidos a Mi Fortaleza. Yo soy Harold Mora y siempre es mucha bendición para mi vida poder compartir la palabra de Dios, el mensaje de Dios a través de la Biblia. Poder llegar a ustedes con un mensaje diferente. Hoy quiero leer en Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hace un par de días estuvimos mencionando parte de este texto bíblico que se encuentra en Romanos capítulo 12. Y personalmente es un texto que desde muy temprana edad en mi vida cristiana me bendijo tremendamente, me bendijo mucho y trajo mucha luz, mucha enseñanza y crecimiento espiritual. Y es que hay unas verdades profundas dentro de este texto que quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, quisiera mencionar que el apóstol Pablo, que es el escritor de esta carta a los romanos, está comenzando con un tema acerca de los diferentes deberes de aquellos que dicen ser creyentes o que dicen ser cristianos. Así que pienso que para poder llegar a cumplir con algunas de esas cosas que como cristianos deberíamos cumplir, debemos iniciar por esa parte donde el apóstol Pablo está diciendo: antes de todo esto, tengan en cuenta que deben presentar sus vidas a Dios como un sacrificio. Deben presentarse a Dios como un sacrificio y no un sacrificio como en la antigüedad, no un sacrificio como en el Antiguo Testamento, no un sacrificio de animales, no un sacrificio de derramamiento de sangre, no un sacrificio de muerte. Tal vez sí un sacrificio de dolor, porque realmente la palabra sacrificio como tal denota un poco ese aspecto de dolor, de tener que sufrir por algo que se está dejando o por algo a lo que se está muriendo. Y eso es cierto. Pero ya no es un sacrificio de muerte literal. Ya no hay que, ya usted no ve hoy a las personas llevando a sus respectivas iglesias, llevando animales para que sean sacrificados, como ocurría en la antigüedad, que debían llevar animales que iban a ser sacrificados literalmente. O como en la época del Señor Jesús, que ya no los llevaban, sino que los vendían a las puertas de los templos. Pero ya no es ese sacrificio el que está esperando Dios de parte nuestra, sino que ahora dice el apóstol Pablo que nosotros nos presentemos a Dios. Presentemos que nuestros cuerpos, todo nuestro ser, como un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Pero no solamente un sacrificio vivo, sino también un sacrificio santo. Un sacrificio santo. Un sacrificio que se demuestra con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros escuchamos, en santidad, en consagración, como algo puro. Eso quiere decir la palabra santo, como separado, pero no simplemente separado y ya, sino separado con un propósito, con una intención. No es como cuando las abuelitas agarran esa vajilla tan fina, tan especial, la limpian,
la dejan muy pulcra y luego la guardan allá en un estante, en una vidriería para que los demás los aprecien y ya. No. Hemos sido santificados, hemos sido consagrados con un propósito, y el propósito de ser útiles. Es que nos limpia el Señor, nos purifica para usarnos. Así es ese sacrificio que debemos presentar a Dios. Nuestra vida, pero nuestra santidad. Y que lo que hacemos agrade a Dios, porque dice vivo, santo y agradable a Dios. Agradable a Dios. Hay una ocasión en la palabra donde el Señor Jesucristo agradó al Padre, cuando Él se bautizó para darnos un ejemplo a nosotros, para dejar un ejemplo de cómo comenzar ese ministerio, de cómo agradar al Padre. Y entonces los cielos fueron abiertos y se escuchó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo, que me complace. Yo me complazco en Él, yo me agrado de Él. Que cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, lo hagamos como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, pero que busquemos agradarle a Él. Agradarle. Que se abran los cielos y escuchemos esa voz en lo que nosotros hacemos, pensamos, vivimos. Este es mi hijo, esta es mi hija que me agrada, que quiere hacerme sentir bien, sentirme feliz. Como un hijo quiere hacer sentir a su padre. Y dice que ese es nuestro culto racional. Hay algo bien importante ahí. Culto racional, eso tiene que ver con que es algo que se hace permanentemente. No es algo que es eventualmente cada 8 días, cada Semana Santa o cada fin de año o cada vez que nos acordamos de Dios. Sino que es algo que hacemos continuamente, permanentemente, día a día, buscando agradar al Padre, buscando vivir en santidad, buscando presentar nuestras vidas en sacrificio a Dios. Me dice racional, mire, es de aquí. Es algo que se hace con inteligencia, con entendimiento. El Señor Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios, recordando el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. El Evangelio, las buenas nuevas, es algo inteligente. Es algo de pensar también. No es una fe ciega, es una fe inteligente. La fe del cristiano es una fe inteligente. Es un culto racional. Y por eso sigue diciendo: no se conformen a este siglo. En otras palabras, no vivan conforme a cómo vive este mundo. Mire cómo está la sociedad. Y mucha gente critica a la sociedad, pero viven como la sociedad. Mucha gente critica lo que hacen otros, pero ellos mismos lo practican. Veo como muchos padres tal vez critican acerca de cómo son los niños y los jóvenes hoy en día, pero aún ellos mismos están dando un mal ejemplo a sus hijos. Porque viven conforme a este mundo, conforme a los antivalores de este mundo, no conforme a lo que Dios ha estipulado en su palabra. Así que dice ahí, sino no vivan conforme a este siglo, no vivan conforme a este mundo, sino, dice, sean transformados, o sea, cambien. Y son muchísimas las personas que se acercan a Dios esperando un cambio en sus vidas, esperando un cambio en las circunstancias, esperando un cambio en sus familias, en sus trabajos, esperando un cambio general, pero no buscan cambiar a sí mismos. El cambio comienza cuando yo soy transformado.
¿Transformado en dónde? En la renovación de mis pensamientos. Cuando renuevo mi forma de pensar. Cuando renuevo mi forma de ver la vida. Ya no la veo conforme a este mundo, sino que la veo ahora conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Ahí es donde soy transformado. Ahí es donde mi mente es cambiada por una nueva mente. Ha sido renovada. Ha sido renovada. Dice entonces, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, de su mente. Eso decíamos hace 2 días. Eso es arrepentimiento, metanoia. Y de esa manera, oh, usted que me escucha, de esa manera, cuando renovamos nuestra mente, cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, va a venir algo extraordinario. Vamos a poder comprobar algo. La buena voluntad de Dios. Quiere comprobar la buena voluntad de Dios. Renueve su mente. Viva conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Y va a comprobar que la voluntad de Dios no solamente es buena, sino que es agradable también. Si buscamos agradar a Dios, entonces lo que hacemos nos va a agradar también a nosotros. Hay un gusto en lo que hacemos. Para mí es un gusto, una alegría poder compartir el mensaje de Dios. Me agrada cumplir la voluntad de Dios. Es agradable para mi vida. Pero además es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Cuando caminamos con Dios, Él no va a permitir que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Vamos a poder cumplir a cabalidad, a la perfección, con su voluntad, porque es perfecta. Qué maravilloso poder encontrar todo esto en la palabra de Dios. En este par de versículos que nos podemos presentar a Dios como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio agradable a Dios. Pero que para poderlo hacer tenemos que hacerlo como algo permanente, como algo inteligente, con una renovación de nuestra mente, ya no conforme al mundo, sino ahora conforme a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Es mi oración que este mensaje bendiga su vida. Es mi oración que este mensaje transforme su vida. Es mi oración que si ha encontrado bendición en estas palabras, de un fruto abundante en su mente, en su corazón, en su vida. Serán transformadas las circunstancias. Habrá un cambio en su vida. Cuando cambie su manera de pensar, cuando cambie su manera de ver las cosas y ya no sean conforme a este mundo, sino sean conforme a la palabra de Dios. Abra su corazón a la palabra de Dios y bendiga a otros compartiendo este mensaje con sus familiares, con sus amigos. Que Dios le bendiga grandemente. Que tenga un día muy feliz, lleno de muchas alegrías y de muchos éxitos. Dios le bendiga.